Nos encontramos ahora mismo en el Bastión Amarillo, una antigua muralla que defendía esta ciudad que fue construida en el siglo XVIII. En el vídeo de hoy vamos a recorrer la ciudad de Sarajevo, vamos a conocer su cultura, vamos a conocer cómo es la religión aquí, vamos a conocer un poco de su historia, así que nada, diligentes, vamos a ello. Hace unas semanas, cuando le contaba a mis amigos que iba a visitar Bosnia, algunos de ellos me decían: Bosnia es un país musulmán, ¿no? Y bueno, Bosnia es un país musulmán, no exactamente, pero sí, pero es un tema complejo. Lo primero de todo, para entender Bosnia y Herzegovina, es entender lo que es la nacionalidad, entender lo que es la etnia. La nacionalidad pues es donde tú naces, lo que pone en tu pasaporte, lo que pone en tu DNI. Entonces, la gente que nace en Bosnia pues tiene nacionalidad bosnia. Hasta ahí yo creo que todo correcto, todo fácil. Lo segundo que hay que entender es la etnia. ¿Qué es la etnia? La etnia pues puede ser un conjunto de características culturales, incluidas a veces raciales. En este caso no va por ahí porque la mayoría son eslavos. Esto es un pueblo eslavo. Entonces, ¿qué ocurre? Aquí hay tres etnias diferentes que conviven desde hace siglos. Aquí están los bosniacos, que son los bosnios que son musulmanes, los croatas, que son católicos, son pues descendientes de croatas que vinieron aquí, y lo mismo con los serbios, que son ortodoxos. Entonces, para que no haya confusiones y quede claro, cuando me refiero a bosniacos, pues es gente de Bosnia que son musulmanes. Cuando digo croatas es gente de Bosnia que son católicos, y cuando digo serbios son gente de Bosnia que son ortodoxos. Para alguna gente de Bosnia, sobre todo pues bosniacos musulmanes, es un poco absurdo esto, porque es como tú te consideras serbio o te consideras croata solo porque tu religión sea diferente. A lo mejor tu familia, tus descendientes vinieron aquí hace siglos y tú sigues diciendo que eres croata o que eres serbio. Gran parte de la cultura de Bosnia proviene de los turcos, de cuando el Imperio Otomano estuvo aquí. De hecho, la ciudad de Sarajevo se fundó en el siglo XVI y todavía podemos ver cómo muchas cosas de la cultura turca se han mantenido. Los bosnios adoptaron la cultura otomana, al contrario que los serbios y los croatas, que se mantuvieron fiel a su religión y a su cultura y costumbres. Estamos ahora entrando en el casco antiguo, la zona otomana. Recuerda mucho cuando estuve en Estambul, en Turquía. La forma de las calles con las mezquitas, las casas que tenemos por aquí. Esto que tenemos aquí es el Sevili, una fuente de madera que es un símbolo de la ciudad de Sarajevo, es un punto de encuentro. Esto es un claro ejemplo de la cultura otomana. Lleno de palomas, pero al máximo, esto es una locura. Y bueno, hay aquí pues una creencia, un dicho que si bebes de la fuente regresarás algún día a la ciudad de Sarajevo. Y claro, como yo quiero volver aquí, pues vamos a ver como cabrones. Aquí pongo el morro. Agua fresquita para el cuerpo. Baklavita. Da gusto pasar por estas calles, ¿eh? Trae buenas vibras. Thank you. Esto es burek. Vamos, que es como si fuera un pan relleno. Yo me lo pido de queso, pero también lo puedes poner con carne y con más diligencias. Y esto está brutal, de verdad. Brutal. Increíble.
Esto es como masa de hojaldre, mira por dentro con el queso. Esto también se puede comer con carne, con lo que le eches. Lo mejor de todo, junto con una bebida, me ha costado 9 marcos, que vendría a ser como 4,5 €. Está bien. El 50% de la población es musulmana. Entonces, ¿se ponía musulmana? Pues no exactamente. Luego vienen los serbios, los ortodoxos, 30% de serbios ortodoxos. Y luego, por último, croatas católicos son el 15%. Son los que menos representados están. El país, Bosnia-Herzegovina, tiene 3,2 millones de habitantes. Una cifra que disminuyó bastante con la guerra que hubo en los 90 y de la que hablaremos más adelante. Luego, la ciudad de Sarajevo tiene aproximadamente 250.000 habitantes, lo que es el núcleo urbano, y el área metropolitana tiene casi medio millón. El país, Bosnia-Herzegovina, es un estado federal que tiene 2 federaciones. Cuenta con 2 federaciones, una que se llama Bosnia-Herzegovina también, igual que el país, y otra que se llama República Srpska. En la Federación de Bosnia-Herzegovina conviven bosniacos y croatas, y en la República Srpska el 80% son serbios ortodoxos. El resto son casi todos bosniacos musulmanes, pero República Srpska es predominantemente Serbia. Luego tenemos en el norte del país el distrito de Brčko, que es una región autónoma que está administrado por ambas entidades, tanto Bosnia-Herzegovina como República Srpska, y ahí conviven tanto croatas como bosniacos como serbios. Mirad estos puestos de souvenirs, que diligentes. Hugo Boss. Y sale Tito aquí, en una bolsita de estas para llevar al hombro. Mezquita Gazi Usrep, la más importante que hay en esta zona de Sarajevo. Aquí donde está la fuente para lavarse los pies antes de entrar. Mira, con un pequeño cementerio musulmán aquí atrás. Bosnia fue parte del Imperio Otomano por más de 400 años, desde 1463 hasta 1878, cuando el Tratado de Berlín permitió a Austria-Hungría ocupar y administrar la región en forma de condominio, ya que oficialmente seguía bajo soberanía otomana. Es decir, pertenecía a los 2 estados, pero era administrada por el Imperio Austrohúngaro. En 1908, Austria-Hungría lo anexionó formalmente, aumentando las tensiones en los Balcanes y contribuyendo a la inestabilidad que llevaría a la Primera Guerra Mundial. Durante este periodo Sarajevo se modernizó, comenzó a tener una arquitectura más europea, diferente a la que había tenido hasta ahora turca, y aquí tenemos esto, que es Sarajevo Meeting of Cultures, que es como el punto en el que se juntan las 2 culturas. Aquí es el punto donde termina la parte otomana y ahora cambiamos totalmente de arquitectura y estamos en la parte austriaca, la parte austrohúngara. Como podéis ver ahora, los edificios son totalmente diferentes, las calles no tienen nada que ver. Y es como si hubiésemos de repente aparecido en otro país, en otro mundo totalmente distinto. Estamos pasando ahora mismo por el puente latino que tiene por debajo el río Miriaca. Aquí en esta localización, bueno, no exactamente aquí, pero muy cerca, en una de estas calles, es donde se cometió el asesinato del archiduque Francisco Fernando, el que desencadenó que empezara la Primera Guerra Mundial. De hecho, aquí tenemos esta pequeña plaquita donde lo explica, donde habla de cómo fue asesinado aquí, tanto él como su mujer. Y mirad, aquí, justo pasando por la parte austrohúngara, tenemos estas ruinas romanas que datan del siglo III. Hay una conexión de imperios, de culturas y de todo en apenas tan pocos metros cuadrados, que es increíble, macho. En cuanto a la moneda oficial que tenemos aquí en Bosnia y Herzegovina, es el marco convertible. Y viene, por supuesto, del marco, que era la moneda de Alemania antes del euro. ¿Y esto por qué? Pues bien, después de la guerra y de la independencia de Bosnia, como había tenido una situación tan catastrófica en la guerra, adoptaron una moneda que no tuviera mucha fluctuación y en ese momento el marco era una de las monedas más fuertes que había en todo el mundo. Por lo tanto, adoptaron el marco como moneda oficial, el marco convertible,
No era la misma moneda, pero sí que tenía una tasa fija igual que el marco. Luego, ¿qué ocurrió con la llegada del euro? Han mantenido la moneda oficial, sigue siendo el marco convertible, pero ahora la tasa fija está fijada respecto al euro. Por lo tanto, que un marco convertible bosnio es igual a 0,51 céntimos. Entonces, si tú vas a cenar a un sitio y te cuesta 10 marcos, pues sabes que son 5 euros. Muy facilito. Los billetes están bastante currados, la verdad. Tienen aquí unos brillitos bastante chulos. Quizás la muestra más importante de la cultura austrohúngara de Sarajevo es esta catedral del Corazón de Jesús, que fue construida pues, en esa época, a finales del siglo XIX. Catedral católica, por supuesto. Pequeño monumento para conmemorar los Juegos Olímpicos de Invierno que se dieron aquí en 1984. Fue un evento muy importante para la ciudad. Vosotros imaginaos un país comunista recibiendo gente de todo el mundo para un evento así. Todavía recordado con bastante cariño y se pueden ver, de hecho, souvenirs y ropa de esos Juegos de Invierno del 84. Mira qué sitio más guapo. Te ponen aquí todo el reggaetón, chaval. Y a la vez aquí, mirad. Estos carteles de Tito. Un tanque hay ahí, tío. Y morteros, pero esta gente está loca, ¿o qué? Este sitio es... Este sitio es para admiradores de Tito total, ¿eh? Mira, qué locura, tienen un busto y todo. Increíble. Sentamos aquí, tomamos algo. Esto es muy raro, de verdad. La cafetería aquí de Tito y no para de sonar reggaetón. Más un sitio como que bastante moderno, lleno de gente joven. ¿Vosotros os imagináis en España un sitio así, pero con fotos de Franco? Es que es impensable, es una locura. Pero para que veáis la percepción que tienen aquí de Tito, que no es mucho menos de un dictador. Aún no he encontrado a nadie que me diga una mala palabra de Tito. Nadie me ha dicho, oye, no, Tito era un hijo de puta. Nada. Este sitio es una absoluta barbaridad, de verdad. Pero increíble. Si yo viviera aquí o estuviera, yo que sé, de Erasmus o algo así, vendría aquí, pero como un pedazo de cabrón, pero sin dudar. No manejando por la calle es que me besaste, oyendo las canciones me dedicaste. Una barbaridad de sitios. Y aquí justo afuera, mirad que hay aquí fuera de la cafetería, tío. Pero están locos, ¿o qué pasa, tío? Un tanque aquí, tío. Un mortero, pero esta peña. ¿Pero qué es esta barbaridad, tío? Esta gente está loca. Este es el mejor sitio de Sarajevo para tomarse un café, no me jodas. ¿Qué más quieres, Tito? Un poquito de reggaetón y un puto tanque en el patio. Si es que ¿para qué quieres más? Si es que ¿para qué quieres más? Madre mía, cuánta gente va a ser un martes. Y nosotros, pues, no vamos a ser menos, ¿no? Vamos a hacer lo mismo, vamos a ir a cenar comida tradicional de Bosnia. Y bueno, lo que vamos a probar ahora, el cevapi, ya lo había probado en Kosovo, pero es el auténtico, está aquí, ¿sabes? Eso es como comerse una paella en, yo qué sé, en Albacete. Pues a ver, siendo yo de Alicante, pues eso duele. Entonces, es lo que me dijeron, que comerse un cevapi fuera de Bosnia es como comerse una paella, un arroz fuera de Alicante o Valencia, así que bueno, vamos a ver qué tal está. Okay, velika kombinacja. Mix our free authentic traditional meat, okay? Perfect. And pridioni sokovi to drink. Okay, do you want to try maybe juice? This is our homemade fresh juice. If that's my suggestion, if you want to Okay, I trust you. try. Okay. Apple, okay? We have apple, is it okay? Do you like Okay, perfect. zato je rekao da prodam. You must mix and you want to open. Hvala.
Ahora este zumito que dice homemade, hecho por ellos, espero que no sea esto un poquito de cagalera. Oh, está bueno. Enjoy, sir. If you need something, I'm here. Hola, thank you so much. Pues vaya diligencia que tenemos aquí, ¿no, tío? Joder, macho, yo cuando empecé el canal este era vegetariano, tócate los huevos. Me habéis hecho cambiar, pero a la fuerza. Como para venir aquí y comerme una ensalada, me matáis. Mirad qué diligencia. Sois unos cabrones. Aquí tenemos el pan típico de Bosnia, del cevapi. Me lo ponen siempre con la cebollita. Y aquí tenemos el delicioso cevapi con una salsita aquí. Como de mostaza, brutal. También os digo que no soy un gran fanático del cevapi. Está bien, pero me gusta mucho más el burek. Esto te lo metes aquí, chaval. Lo pones así. Para mí esto es lo mejor, cuando ya tienes el plato sin cevapi, coges el caldillo que te ha sobrado, lo mojas aquí como un hijo de puta. Mirad cómo os queda esto. Lo pones también del otro lado, guau. Pues bastante bueno todo. Para ser honesto, me gusta más el burek, pero esto está bien. Y encima te atienden súper rápido, te lo traen en nada. Por el zumo bueno, vamos a ir ahora a la cuenta. Can I have the bill, please? Big combination 16 and 622. Aquí la cuenta es que el tío te lo diga. 22, que viene a ser pues 11 pavos. A ver, no es baratísimo, pero estamos en el centro de Sarajevo, estamos en el purísimo centro. Así que bueno, tío, está bien, ¿no? Voy a darle propina al jambo que se ha portado. Un pavete. Ok, thank you so much. Vale. Bueno, vamos a movernos. Bueno, diligentes, espero que os haya gustado el vídeo de hoy. Espero que hayáis podido entender un poco más cómo viven aquí, con la división étnica. Y bueno, si queréis saber cómo llegamos al punto en el que hay dos federaciones, tres etnias viviendo conjuntamente, cómo se fue desarrollando la guerra aquí, os espero en próximos vídeos. Así que nada, diligentes, nos vemos.